Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer expositor, autor de la iniciativa convencional constituyente que vamos a conocer en este momento. Estoy buscando el número del boletín. Acá lo tengo. Ya. Es el boletín 755, que regula el poder constituyente originario e introduce mecanismos de democracia participativa y vinculante. Nuestro invitado y exponente, autor de esta iniciativa, es Roberto Celedón, a quien le damos la bienvenida y le concedemos la palabra para que nos exponga esta propuesta en 5 minutos, luego de lo cual habrá preguntas y, por supuesto, espacio para que Roberto nos responda. Bienvenido, Roberto, adelante. Muchísimas gracias. Voy a hacer una precisión porque la historia debe estar bien contada en los hechos, digamos. Yo soy uno de los convencionales que firma, pero la autoría no pretendo, no la alego, porque esto tiene un origen que es muy importante y que para mí en lo personal es muy respetable y un honor poder hablar en nombre de ellos, que es el movimiento por la Asamblea Constituyente, que desde el año 2005 fue un animador potente, creciente en la demanda precisamente de que la crisis que se percibía ya en el proceso político chileno con la falta de participación, la falta de inscripción, especialmente la falta de participación de los jóvenes, que era creciente, había que resolverlo porque el pueblo demandaba recuperar la soberanía popular. Se había producido un proceso progresivo de alejamiento de la ciudadanía en relación a los partidos como vehículo de representación popular. Y eso, los primeros que pusieron en alerta fue este movimiento de Asamblea Constituyente, y detrás de esta convención, en la historia de esta convención, ellos son unos componentes importantes porque formaron conciencia sobre la importancia que tenía la Constitución política como medio y mecanismo de resolver la crisis política que existía en nuestro país. Yo quiero recordar un hecho histórico, dado la presencia de Jorge Baradit aquí, esto es un halago simplemente, gratuito. El 11 de septiembre de 1973, el presidente Allende iba a anunciar en la Universidad Técnica del Estado, hoy USACH, la llamada a plebiscito para resolver una crisis constitucional y política que había sobre las áreas de la economía. Una crisis que había entre la democracia cristiana y el gobierno de la Unidad Popular. Y después de haber fracasado una serie de intentos encabezados por el propio cardenal Silva Enrique, el presidente Allende, para resolver la crisis, iba a llamar a plebiscito. Y se supo eso hecho. Y por eso se adelantó el golpe de Estado. Porque tan importante es la convocatoria al pueblo como soberano para resolver los conflictos políticos,
que aquellos que habían organizado el golpe de Estado entendieron que si el presidente llamaba, iba a generarse una situación crítica en relación a los argumentos, entre comillas, a favor de la ruptura institucional en Chile, de la ruptura democrática en Chile. Por eso tiene tanta importancia esto. Aquí se ha hablado de contrapesos. No hay mayor contrapeso para asegurar la vitalidad de una democracia que incluir en la Constitución mecanismos de democracia directa. Esa es, en el fondo, la importancia que tiene esta iniciativa popular o constitucional, que procede del movimiento Asamblea Constituyente que coordinó o coordinaba y coordina nuestro Gustavo Ruz a nivel nacional. Un personaje también histórico de nuestro pueblo. Entonces, como tengo poquísimo tiempo, quiero decir... Roberto, le queda un minuto. Un minuto. ¿Ves? Es muy avaro el tiempo, pero lo comprendo. En definitiva, incluir estas formas de democracia directa como la participación del pueblo en distintas formas y que sea institucionalizada en la futura Constitución, de iniciativa popular de ley, iniciativa como referéndum revocatorios de mandatos de determinadas autoridades, la iniciativa constitucional cada vez que se requiera el pronunciamiento del pueblo en iniciativas constitucionales que comprometan la soberanía política, nacional, territorial, en lo que se llaman nuestros recursos naturales, debe ser consultado el pueblo. Y la Asamblea Constituyente es un mecanismo privilegiado de ella, sin perjuicio de las facultades que el poder constituido, como le llaman hoy día, tenga para efectos de ir actualizando la propia Constitución que nosotros estamos en proceso de elaboración. En definitiva, hay un conjunto de medidas que significan efectivamente el contrapeso, y no solo el contrapeso, sino que también el control y la importancia que tiene que los actores políticos, las autoridades políticas, estén siempre mirando hacia el conjunto de la ciudadanía, al conjunto de la sociedad chilena. Ellos son los soberanos, la soberanía radica en el pueblo. Ese es el principio sobre el cual descansa el movimiento que generó la Asamblea Constituyente y que nosotros somos de alguna manera importantes herederos de ella, y le agradezco enormemente la posibilidad de exponer ante ustedes en nombre de quienes dieron una lucha fundamental en nuestra historia política reciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por exponer esta iniciativa en este contexto en el que nos encontramos en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Vamos a abrir el espacio para consultas. Beatriz, ya.
Jorge, Agustín. Vamos entonces con las preguntas. Nosotros, Roberto, las agrupamos y después tú tienes el espacio para responderla. Adelante, Bea. Muchas gracias. Roberto, un gusto. Muchas gracias por venir a exponer. Muchas gracias al profesor que lo acompaña también. Quería hacer una consulta. Estamos justo viendo en la comisión mecanismos de democracia directa. De hecho, partimos ayer con este módulo de discusión y a propósito de las distintas iniciativas que se han presentado, a propósito de quienes somos convencionales aquí, creo que hay harta coincidencia de presentar mecanismos de democracia directa a propósito de cambios a la Constitución. Distintos mecanismos. O sea, si hay algo que ha quedado bastante claro, por lo menos de lo que se ha presentado hasta ahora, de mis compañeros y compañeras de comisión, es que nunca más una Constitución sin que haya iniciativa popular. O sea, iniciativa popular de reforma constitucional, que cualquier cambio constitucional propuesto pase por un referéndum primero, o sea, que nunca se haga un cambio constitucional sin que pase por la ciudadanía. Y creo que eso es algo que está muy instalado desde la Comisión. En el caso de Asamblea Constituyente para un cambio global de la Constitución, no sé si específicamente le corresponde a esta comisión, porque ahí hay, y como va a pasar en lo que estamos elaborando, hay topes como de comisión, diría yo, porque la Comisión 6 está viendo reformas a la Constitución. Entonces ahí yo creo que hay que ver bien, digamos, qué comisión aborda eso en plenitud. Pero creo que, a propósito de lo que presentaba Roberto, creo que hay, y a propósito de este mismo proceso, yo diría que estamos hablando un mismo lenguaje a la hora de entender que los cambios a la Constitución, y por lo que significan y por lo que han significado, no pueden hacerse nunca más entre cuatro paredes. O sea, los cambios a la Constitución, y es lo que he visto de todas las propuestas de mis compañeros y compañeras de comisión, tienen que ver con cambios donde la ciudadanía tiene que expresarse, ya sea para decir no nos gusta, ya sea para proponer la reforma constitucional y que venga de la ciudadanía, o ya sea, porque lo he visto de la otra comisión, que haya una asamblea para cambiarla completa. Entonces creo que va en esa misma línea. Es más bien un comentario, y porque no son solo preguntas, pero quería decirlo a propósito de tu presentación. Eso, muchas gracias. Sí, Jorge, adelante, por favor. Roberto, Gustavo, qué gusto tenerlos acá. Un abrazo grande nomás. Entre los mecanismos de democracia directa ronda y aparece y a veces se subsume el de la revocatoria de mandato. Hemos estado conversando el tema. Yo entiendo las preocupaciones de algunos colectivos al respecto. Algunas de esas preocupaciones se han despejado, otras siguen ahí. A mí me gustaría preguntarte, si te pudieras explayar, en por qué consideras tú que es conveniente tener un mecanismo para una revocatoria de mandato. Y si tú también estás al tanto de las preocupaciones que hay por ese mecanismo y cómo pudiesen subsanarse, ¿no? Esa es mi pregunta, Roberto. Muchas gracias. Agustín, por favor, adelante. Roberto, bienvenido y gracias por allegar más insumos, por decirlo así, a esta deliberación sobre modalidades de democracia directa que yo estoy seguro van a estar en la nueva Constitución, felizmente. Lo que me gustaría preguntarte sobre la base de que estarán, no tengo la menor duda, de que esa es la tesis que se impondrá, si tú o quienes firmaron la propuesta han pensado en la manera como nosotros, en la práctica, como Comisión de Principios y Democracia, deberíamos hacernos cargos de ella. Yo veo tres alternativas. La primera es que esta comisión, a propósito de la democracia, aludiera simplemente a las modalidades de democracia directa, diciendo que las habrá, sin mencionarlas, en el entendido que otros capítulos de la Constitución, obedientemente a que las habrá,
van a establecer iniciativa popular de ley en la tramitación de ley, iniciativa de reforma constitucional en el capítulo de reforma, referéndum y plebiscito en un muy probable capítulo final de plebiscitos de referéndum. Esa es la alternativa 1. La alternativa 2 sería que nosotros no solo aludiéramos, habrá, sino las identificáramos, una a una, 3, 4, 5, 6, pero identificarlas solamente, para amarrar un poco más al resto del articulado, pero confiando siempre en que las comisiones a cargo de los otros capítulos van a tener que consagrar cada una de las 5 o 6 puestas por nosotros. Y la tercera alternativa que yo visualizo es que nosotros no solo identifiquemos las modalidades, sino que en la parte nuestra, en el capítulo 1, 2, por ahí al inicio, las desarrollemos. O sea, digamos, ¿me entiendes tú? Un poco corriendo el riesgo con esta alternativa de invadir sin querer lo que tienen que hacer otras comisiones. O sea, es bien práctica mi pregunta. Piensa tú, ponte los zapatos de esta comisión, ¿cómo crees tú que sería más razonable moverse entre esas 3 alternativas o si tú visualizas otra? Adelante, por favor, Roberto. Mira, esta es una comisión de principios y este es un principio. Es el principio base de la democracia. ¿Dónde radica la soberanía? Y radica la soberanía en el pueblo. Entonces, no puede dejar de mínimamente mencionarse. Pero yo preferiría que identifiquen cuáles son los mecanismos posibles y quizás avanzar. Yo creo que no se pecaría en nada si se avanzase no en la normativa, pero sí en el desarrollo de las iniciativas. A mí, a propósito de la revocatoria de mandatos, digamos, a mí me ha llamado profundamente la atención, quizás no una información que nosotros conozcamos por los medios de comunicación. En México el presidente, que le llaman AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió que al bueno, ellos tienen como antiguamente nosotros 6 años la presidencia. El presidente se comprometió que a los 3 años iba a llamar a la ciudadanía a que si querían que siguiese en el poder, en el mandato presidencial que le habían sido entregado. O sea, el presidente ha propuesto esta iniciativa de referéndum revocatorio, presionando al Congreso para que se apruebe, porque él estima necesario el pronunciamiento del pueblo sobre su... Es también una manera de mantener, con todo respeto, la fidelidad democrática hacia la ciudadanía. La política siempre opera hacia el futuro, un futuro que es más o menos previsible, tiene mecanismos de cómo trabaja, pero hay siempre imprevistos que nos determinan en la historia. Y es tan importante ese principio y en los fundamentos de este movimiento de Asamblea Constituyente está esa sensación de falta de coherencia o de fidelidad de los actores políticos en lo que representan en relación a la ciudadanía. Entonces, mantener eso, ese mecanismo, esa exigencia moral,
es perfectamente posible que las situaciones cambien y permitan reevaluar, pero esto tiene que hacerse con toda la transparencia del caso, digamos. Entonces, yo diría que es importante que avancen, no solo enunciarlo, que lo describan. Quizás no solamente me limitaría a la articulación, en la medida que son principios que debiesen estar. Yo también, y me permito hacer quizás de contrabando, pero me permito, porque no sé si tendré alguna vez el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Yo, por ejemplo, en materia de derechos humanos, creo que sería extraordinariamente relevante que, junto con reconocer todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, definir algo que queda ambiguo, que tienen rango constitucional. Los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, ratificados por Chile y vigentes, tienen rango constitucional, no son simple ley. Creo que es muy importante porque nos da también certeza, nos da un piso a todos los chilenos si le declaramos que tienen rango constitucional, independientemente de lo que diga la Constitución. Los tratados son la base sobre la cual se originan, en definitiva, las normas constitucionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, la revocatoria de mandato, quizás, he citado el caso del presidente AMLO, pueden haber otros tipos de autoridades y otras iniciativas que yo creo que tienen relevancia. Quizás habría en eso precisar las causales, eventualmente no ser cuidadoso en la descripción de las hipótesis que avalarían el ejercicio de este mecanismo de democracia directa que es la revocación de mandato. Don Roberto, le quedan 30 segundos. Ah, ya, muy bien. Bueno, me siento lo que dijo Beatriz al inicio, que están ustedes como comisión comprometida, lo reafirma mucho don Agustín en los mecanismos que ustedes están diseñando, en cómo va a ser la palabra de ustedes. Yo la pondría entre medio de identificar y desarrollar. Y bueno, las iniciativas están ahí y están seguramente, felizmente, por lo que ustedes me comunican, es una iniciativa, es una apreciación consensuada. Y eso es muy relevante porque esa es la mejor garantía de la democracia, que el pueblo siempre sea el soberano. Si el presidente Allende hubiese tenido la posibilidad de llamar, quizás, miren lo que habría quizás producido. Habría expropiado los planes golpistas, digamos. Y por eso la historia nos cuenta que se adelantó el golpe de Estado. Tal como tú lo mencionaste, Roberto, nosotros somos la comisión de, por un lado, principios constitucionales, luego tenemos el mandato de proponer normas en torno a nacionalidad, a ciudadanía, y normas en relación a mecanismos de democracia, participación de los pueblos originarios, de las niñas, niños y adolescentes
y de democracia digital. Entonces, en ese sentido es muy acertado tu comentario respecto a que no solo no son principios solamente, sino que desarrollo de artículos con contenido, como tú lo dijiste, que desarrolle el mecanismo de democracia directa, de lo contrario, perdón, el mecanismo de democracia, de lo contrario sería renunciar a la competencia que tiene la comisión la comisión número 2, que tiene todas estas responsabilidades. Tenemos mucho interés en tu exposición, eso queda de manifiesto con las preguntas que vienen a continuación de parte de Elisa. Elisa, ¿bajaste la mano? Yo te había visto... Sí, la bajé. Ya. Tenemos a Mario Vargas, a Loreto Vallejos. Adelante, Lore, y luego Mario. Gracias, Erika. Saludarlos a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, agradecer la presentación de don Roberto. La verdad es que ha sido es súper bonito escuchar hablar sobre el poder constituyente originario, de dónde viene, cómo lo entendemos. Esa discusión no la habíamos tenido en la comisión, con esos nombres, con esa etiqueta, podríamos decirlo. Y por lo tanto uno se empieza a pensar, bueno, ¿de dónde viene? ¿Quién nos puso acá? ¿Dónde radica el verdadero poder? ¿Y qué genera ese poder, esa soberanía? ¿Qué puede producir en el futuro? Entonces, el tema, entre medio de tanto amarillo, entre tanta gente tibia, valoro muchísimo la claridad y la honestidad con la que viene a hablar a esta comisión don Roberto. Yo la verdad es que valoro mucho eso. Hablaste de fidelidad democrática, de cómo hacemos para que el pueblo, los pueblos, constantemente estén validando y legitimando el poder. Entonces creo que es súper refrescante escuchar asamblea constituyente. Para mucha gente esto nunca debió ser una convención, siempre debió ser una asamblea constituyente. Eso asustó mucho más, lo sigue asustando. Imagínense, fuésemos una asamblea constituyente. Amarillo habríamos tenido del día 2. Pero bueno, estamos acá. Creo que es súper importante preguntarnos eso, de dónde proviene el poder y cómo lo va a poder ejercer en el futuro la gente. Si no quedara consagrada la Asamblea Constituyente como lo presentan ustedes, don Roberto y el grupo que acompaña, no tendría que haber mínimo para asegurar esto que mencionas de la fidelidad democrática. Sabemos que es una idea que genera mucha resistencia y quería preguntarte, así como muy honestamente, ¿con qué otro mecanismo nos podríamos jugar por entero para que el corazón, el alma de la propuesta que traen no se pierda o quede un poquito en esta Constitución? Y finalmente decirte que sí, nuestra propuesta, Roberto, tiene considerado que los tratados de derechos humanos tengan rango constitucional. Eso va a ir al Pleno, lo vamos a votar en unos pocos días más. Esperemos que esta comisión apruebe esa indicación que se hizo de manera colectiva, en donde está eso, así que para que estés tranquilo que lo pensamos y está ahí considerado, ojalá que se apruebe la comisión y después pueda aprobarse en el Pleno. Les mando un abrazo grande a ambos que están ahí y también a todos quienes nos están escuchando. Es una discusión importante la que estamos dando y así que agradezco de verdad la reflexión que nos traen hoy día. Un abrazo grande. Muchas gracias. Mario, por favor, adelante. Hola, un gusto de saludarlo. Roberto, amigo querido, Gustavo, un gusto de saludarlo a los dos. Mi pregunta va para especificar y tener claridad en relación a la norma que ustedes están presentando, ¿ya? La pregunta es, ¿qué pretende esta norma y qué desea garantizar? Y lo segundo es que no sé si está tan claro si esta norma da un paso más allá de lo testimonial, ¿ya? Y no solamente se queda en esto, en el concepto de democracia directa. Me parece que esta norma tiene el espíritu de que sea un factor un poco más allá, más atrevida,
De alguna manera, Loreto ayer ya dio algunos tips en relación a eso, que tiene que ver con lo vinculante, y eso me gustaría que tú te pudieras explayar, Roberto. Un saludo a cada uno de ustedes, gracias por estar en este espacio, personas tan importantes como ustedes, que han dado tanto a nuestro querido Chile, les agradezco de todo corazón. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Entonces, Roberto, adelante por favor para que puedas responder las preguntas de Loreto y de Mario. Bueno, me resulta muy emocionante escuchar a Loreto y Mario, digamos, y lo agradezco enormemente las expresiones que dan. Mira, dentro de los límites que tiene el papel, digamos, lo que se escribe, y a propósito de algo de que estaba en la pregunta de Beatriz, en esta propuesta de norma constitucional se parte a propósito de lo que decía Beatriz, de una suerte de iniciativa popular. Aquí le llaman referendo popular nacional, digamos. Como el paso 1 del inicio del proceso constituyente. Bueno, esta idea u otros mecanismos, digamos, pero la idea es que la participación popular sea y esté presente desde el inicio, porque eso es una garantía, además, que profundiza este mecanismo como resolución de conflictos. El plebiscito fue concebido como un mecanismo de resolución de conflictos entre poderes. Yo creo que va un poco más allá. Puede serlo, pero nosotros siempre somos soberanos. Cuando el pueblo entienda que él es el soberano y que nunca debe renunciar a ese estado, a esa consideración jurídica, política, constitucional, cambian las relaciones con respecto de los actores del poder. Entonces, es muy importante que el pueblo tenga iniciativa constitucional, legal, constitucional, y hay algo que creo que esto tiene un aporte que reivindica la no discriminación entre los actores populares. Todos los ciudadanos son iguales, tenga militancia política o no. Todos los ciudadanos son iguales. Entonces, aquí los pone en un pie de igualdad que es muy relevante y que es absolutamente necesario. El que tiene militancia política tiene que dar más, pero no tener más poder que el simple ciudadano. Tiene más compromiso, porque la militancia política es un acto de conciencia voluntaria y no un mecanismo de distribución de poder o de llegar al poder. Es muy importante porque eso también nos despeja de muchos vicios que tiene la política.
el sentido del compromiso, es una entrega a la sociedad, y no para reivindicar tener más derechos que otros. Yo nunca tengo más derechos que el pueblo que me manda. Yo voy a confesar que soy más que un admirador de la persona que murió en la cruz, pero el que ser primero en el servicio, ese es el sentido profundo de la política y de la militancia política. Y eso significa estar al servicio de los demás y no al revés. Creo que es muy importante en temas de principio no alejarnos de los principios que deben inspirar en las relaciones entre nosotros, digamos. Don Roberto, le quedan 30 segundos. Le agradezco. Nos queda la última pregunta de parte de Lisette. Adelante, Lisette. Sí, muchas gracias. Primero que todo, Roberto, qué gustazo y qué cariñito para el alma en el fondo escucharte. Creo que, bueno, y esto siempre lo digo, no estamos acá por voluntad de los partidos políticos, estamos acá por voluntad soberana, y eso es algo que no se nos puede olvidar nunca. Estaba revisando la propuesta del Movimiento por la Asamblea Constituyente, que desde ya también muchísimas gracias a todos los que integran ese movimiento, todas las labores. He visto las jornadas maratónicas que han hecho previa a las iniciativas populares de norma. De verdad, el rol social que cumplen yo creo que es inconmensurable. Así que también transmitir mi agradecimiento por esta propuesta y por los conceptos también que ocupan. Poder originario, poder constituyente originario, en algún momento se tocó mucho, pero ahora como que se nos está olvidando. Entonces, muchísimas gracias por eso. Las preguntas que tengo son dos, bien puntuales. Uno, con respecto al literal F del segundo artículo, donde hablas del Consejo Constitucional Transitorio, que es un momento bien importante. Si pudiesen profundizarlo, si pudiesen comentarlo, lo agradecería. Y la otra consulta hace alusión a algo que tampoco se menciona mucho, pero tampoco se concretiza, y me gustaría tener su opinión y su forma para poder concretarlo. ¿Cómo hacemos que la deliberación de la y los soberanos sea vinculante? ¿Cómo lo concretamos? Y nuevamente, muchísimas gracias por su exposición. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Mira, esta es una propuesta para asegurar, por decirlo así, la continuidad, no solo en la elaboración, sino que en la puesta en ejecución. Si la Constitución o la reforma constitucional por alguna razón no puede regir in actum, es necesario que el poder constituyente originario vele porque esas normas que están pendientes en su ejecución, el sistema político normal lo operacionalice. Entonces, para que no quede en el vacío o en la voluntad de otros, del poder constituido. Entonces, es una propuesta que tiene, según me dice Gustavo, una referencia comparativa en la Constitución de Ecuador. Pero ese es el sentido profundo de que no la voluntad popular expresada en la Asamblea Constituyente no quede en su ejecutabilidad en el poder de otros,
sino que mantener, resguardar, velar para que eso sea efectivamente norma viva y no una declaración que pueda terminar no siendo vinculante para el poder constituido que tiene que crear los mecanismos para su ejecutabilidad. Y perdóname, se me escapó la segunda pregunta. Sí, era principalmente cómo podemos hacer que la deliberación de la ley de los soberanos tenga este carácter vinculante, porque es complejo. Entonces, ¿cómo lo visualizan ustedes? Y Roberto, Gustavo, no sé si pudiesen profundizar. Bueno, lamentablemente Gustavo no puede hablar según las normas que no son discriminatorias, son para todos. Mira, aquí hay efectivamente hay una preocupación por esto. Y se recurre a una experiencia viva, que no es solo la elección de los constituyentes, sino que el pueblo participa en distintos organismos sociales que aquí los llamamos cabildos. Los cabildos no se disuelven por la elección de los constituyentes. Los cabildos pueden seguir vitalmente y velar por este proceso. Y son, de alguna manera, actores vivos que tienen vínculo, no digo imperio, por decirlo así, pero vínculo. Uno siempre vuelve a quien lo mandata. El crear mecanismos que permitan ese vínculo no solo enriquece el proceso, sino que es una garantía, y perdón la palabra, de fidelidad a los que nos mandatan. Porque no tenemos que, si bien nosotros siempre tenemos que estar comunicando, aquí la semana territorial, el que la convención vaya a regiones, escuche a la gente, es muy importante, porque sobre todo que esto es un proceso constituyente tan novedoso, nunca antes había existido en Chile, y con ideas tan extraordinarias, por decirlo, fuera de lo ordinario, fuera de lo común. Es importante el vínculo, el diálogo, porque quizás nosotros, empleando terminología que ya no se emplean, somos una vanguardia que podemos separarnos o podemos mantenernos en un nexo con toda la organización que dio origen a este proceso. Entonces, aquí hay propuestas que nacen de una experiencia. Cómo el pueblo participa activamente en un proceso que en definitiva le pertenece. Don Roberto, estamos en el tiempo. Me callo. Muchas gracias, Roberto. Para nosotras y nosotros también escucharte y saber que esta propuesta fue construida colectivamente por una asamblea
y también agradecemos y saludamos a Gustavo por haberte acompañado en esta ocasión.